¿Qué onda, argonautas de la historia? ¿Se han preguntado el porqué del éxito de Destripando la Historia y cómo han logrado que muchas personas reaccionen a sus videos? ¿Sí? Pues tranquilos, que yo se los voy a explicar. Yo soy Ben y el tema del día de hoy es... Destripando la historia de Pascu y Rodri. Así que comencemos a destripar. El primer punto a analizar es el receptor. Tenemos un doble receptor. El receptor principal es el adulto y el secundario el niño. El adulto es el receptor principal por el alto grado de intertextualidad, que no es común en el género infantil. También por el uso del humor negro y de culturemas del contexto adulto. Sin embargo, también es para niños, por la actitud antipaternalista, porque Pascu y Rodri te cuentan las historias clásicas tal y como se escribieron las versiones originales, sin preocuparse en el niño como lo haría un papá sobreprotector. Además, la crudeza de las historias no está peleada con la audiencia infantil. Pascu y Rodri han declarado: estamos descartando historias por ser demasiado truculentas. Tenemos una capacidad de ser creativos con cosas macabras. ¡Uy, qué miedo! De ahí que el punto siguiente sea el nombre. El título, Destripando la Historia, hace hincapié en la idea, indagar en los recuerdos compartidos por su audiencia y transformar una historia de cuentos de hadas en un relato más realista e incluso macabro. Es decir, destripa nuestra concepción del cuento. Con este título en mente, los usuarios visualizan el contenido y absorben con genuino interés la información que desconocían. Sin este conocimiento de antemano, el interés de fondo disminuiría. Un ejemplo es el video de La Sirenita, donde con una melodía de una canción de marineros, cuentan lo que Disney no dice del cuento de Christian Andersen. Incluso, Pascu y Rodri incluyen un trasfondo crítico a la historia. Critican que a Ariel le dio igual que murieran los demás hombres, excepto el sexual mentecato que le gustaba. Desgraciada Ariel. Podríamos decir que la clave del éxito de Destripando la Historia es contar lo que no cuentan las versiones cinematográficas o animadas, que son las que llegan al público mayor, y las que eliminan partes de las historias clásicas por ser moralmente cuestionables. Sin embargo, Destripando la Historia incluye en sus videos detalles retorcidos y controversiales, que son sumamente atractivos para el público, como en el video de Rapunzel, donde su madre cambia a su hija por comer un ruiponce. Ahora veamos cómo influye el contexto en la perspectiva de contar la historia, y algo que es muy pero muy importante para el éxito de Destripando la Historia: la transgresión. Recordemos que transgresión es la ruptura consciente o inconsciente de las normas sociales establecidas o los preceptos propios de un determinado ámbito. Por ejemplo, la canción de Mulan, que está inspirada en los openings del anime japonés, podría considerarse un acto orientalista, ya que se establece una dualidad entre el nosotros y el ellos, donde se podría interpretar que todas las culturas de Asia son iguales para los occidentales. Aunque por otro lado, la canción se podría considerar como un acto transgresor, ya que rompe con el sesgo orientalista, porque considera que los culturemas japoneses pueden estar presentes en un contexto chino. Por cierto, suscríbete, que este canal es igual de transgresor. Pero el video de Mulan no solo es transgresor por su música, sino que también tiene una temática transgresora. Los temas en Mulan son el feminismo y la lucha contra lo establecido. Así que destripemos la transgresión en el video de Mulan. Y Mulan, que es súper chula, se ofreció a luchar. Si va mi padre, vamos a palmar, porque es inútil total. Esta estrofa es transgresora en 3 sentidos. Número 1. Rompe el valor de fidelidad al emperador. Al convertirse en soldado, contradice las órdenes del emperador de reclutar solo hombres. Número 2. Hace uso de la violencia verbal, porque va en contra de la imagen de sumisión femenina que se tiene en Occidente de la China de esa época. Número 3. La ruptura con el pensamiento de la época. Mulan transgrede uno de los principios morales fundamentales del confucianismo: la piedad filial. Xiao. La piedad filial se refiere a mostrar un adecuado respeto a los progenitores y ancestros. Los confucianistas tradicionales veían la piedad filial como el fundamento de una sociedad buena. Pero Mulan, en Destripando la Historia, rechaza esos valores, al decir un inútil total, y al alistarse al ejército, sin importarle el deseo de sus progenitores. Con la moraleja del final del video, vemos cómo influye el presente desde donde se cuenta una historia clásica.
Y llegamos al final, pero antes os queremos recordar que las chicas también pueden reventarte la cabeza con un bate. Esta moraleja habla del feminismo y de la violencia que tenemos en auge en este momento. Otro factor que influye en la viralidad de Destripando la Historia es la intertextualidad. Pero veamos qué es. La intertextualidad es la relación entre dos o varios textos, de manera que forman un conjunto y comparten contexto. En Destripando la Historia, la intertextualidad es indispensable para la parodia y el humor. Los elementos intertextuales son los Easter eggs. Cada Destripando la Historia tiene la base de un texto, de una historia, y construye un nuevo texto sobre esa historia. Un ejemplo es Thor, donde se combinan elementos de la época y lugar, donde sucede la historia de Thor con elementos contemporáneos. En el video aparecen referencias intertextuales como Pokémon, Harry Potter, One Piece, El Señor de los Anillos y el mismo conejo que fue creado por Pascu y Rodri. Es porque yo soy Thor. Otro elemento es el uso del lenguaje coloquial, para tener una complicidad con el público bonito. Otro factor clave son los elementos reiterativos, como la aparición de Pascu y Rodri, el el saludo clásico como hola amigos del barroco, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a contar el cuento original de La Bella y la Bestia, y en algunos casos la moraleja. En sus últimos videos Destripando la Historia se ha basado en mitos, y 7 de sus videos con esta temática se han vuelto sus videos más populares. Sus 7 videos con más vistas son Zeus, Hades, Poseidón, Loki, Demeter, Hestia y Thor. De esos 7, 5 son mitos griegos y 2 son mitos nórdicos. Destripando la Historia ha logrado aún más éxito al contar mitos y deja atrás las historias de cuentos clásicos. Pero ¿por qué les ha funcionado contar mitos? ¿Y por qué les interesa tanto al espectador? Para empezar, veamos lo que es un mito. Mito es un relato tradicional que refiere la actuación memorable y paradigmática de unas figuras extraordinarias, héroes y dioses, en un tiempo prestigioso y esencial. Los mitos viven en el país de la memoria, están más allá de lo real y ofrecen una explicación de la realidad. Los mitos hablan de los grandes enigmas y proponen explicaciones en su código figurativo, dramático y fantasmagórico. Eso aclara la presencia del mito en cualquier cultura. Pero ¿por qué perduran los mitos? Perduran por su fuerza imaginativa y su repertorio de poderosas y plásticas imágenes. Los mitos perduran en el tiempo, en distintas épocas y contextos. El griego mitón mitestai quiere decir recontar una historia no fechada y no fechable, es decir, no localizable en una crónica, pero una historia que compensa esta falta con el hecho de ser por sí misma significativa. Un aspecto importante de los mitos es que se reinterpretan y se reorganizan según sus nuevos contextos, por eso perviven tanto en el tiempo. Los mitos se prestan para ser recontados, aludidos y manipulados por la literatura moderna una y otra vez, y eso es lo que hace Destripando la Historia. Los adapta a la época actual para contarlos a las nuevas generaciones, incluyendo los elementos de intertextualidad y transgresión que ya hemos visto al inicio. Los mitos que cuenta Destripando la Historia han perdido su vinculación con la religión y la ideología de la sociedad que los produjo, ya no tienen la fusión social que tenían en la Grecia antigua. Destripando la Historia ha descubierto la nueva fórmula de contar los mitos en el siglo XXI. A Destripando la Historia de Pascu y Rodri todavía le quedan mitos que contar y éxitos que cosechar. En fin, eso ha sido todo del Destripando la Historia. Suscríbete, dale a like, activa la campanita y... ¡Nos vemos! La ira la la la.